Pero vamos entrando a una muy importante, mienten como respiran. Bueno, pues hoy precisamente este capítulo o esta parte del programa será muy importante porque mucho se desató esta semana con el caso Teuchitlán. Ustedes saben la manipulación gigantesca mediática alrededor de este lamentable hecho. Vamos a verlo. El pasado día 7 de marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco informó del hallazgo de hornos clandestinos con restos humanos en la localidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, en Jalisco. En los últimos días, personajes de la oposición han aprovechado esta tragedia para criticar al actual gobierno. El gobierno parece más interesado en limpiar su imagen, en esclarecer la verdad y hacer justicia. Y como tú lo dices, fue el gran final del principio de abrazos, no balazos. Que como buenos carroñeros bastante hipócritas, construyen estas campañas. El tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Es indignante y dolorosa la inacción del gobierno. Responsabilizo a Andrés Manuel López Obrador de habernos entregado a los criminales. Yo sí lo responsabilizo. ¿Es este gobierno tan indolente e incompetente? Ellos tienen manchadas de sangre en las manos. Javier Lozano fue secretario del Trabajo de Calderón, quien inició parte de este infierno. Si algo hemos visto en este tipo de personajes es que no tienen vergüenza alguna, que no conocen esta palabra y que se les olvida todo lo que sucedió y todas las acciones que tuvieron en el pasado. Este es el Centro de Exterminio y Reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco. Y que no era verdad que tenía 3 años, sino que esto ya tenía operando desde el 2012. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, surgió en 2007 como un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Durante el sexenio de 2006 a 2012, aproximadamente 70,000 personas fueron asesinadas de forma violenta. El número de cárteles del narcotráfico se expandió y el tráfico de drogas continuó. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Por cierto, hay que destacar que bajaron los homicidios dolosos en este país en lo que va de la administración de forma importante. De eso nos están informando los medios de comunicación. El hijo del que encabeza el cártel Jalisco Nueva Generación está extraditado por el gobierno de Morena y acaba de ser sentenciado en Estados Unidos. Hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles. Pero sabemos también, nos han dicho esto directamente de México, que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Y así, una manipulación impresionante, ya se hablaba aquí, más de 20 millones invertidos en bots, en tratar de desprestigiar a un gobierno democop y de manera bastante hipócrita. Bastante insensible, ¿no? Porque, bueno, el caso de Teuchitlán, que ha conmocionado no solamente a Jalisco o a nuestro país, sino a nivel internacional, pues ni siquiera se ha utilizado para informar sobre la situación de Jalisco, la situación de seguridad, la situación de los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro estado y en otras partes del país, pero sobre todo no se ha utilizado para hablar de las víctimas, ¿no? Y qué se puede hacer por parte de la oposición para ellas, porque nunca han estado con las víctimas, nunca se han solidarizado respecto a los miles de atroces casos que hubo de crímenes de Estado que hubieron en el pasado y que ahora desgraciadamente tenemos que estar justamente enmendando los errores de unas políticas que buscaban pues aliarse al crimen organizado y continuar generando este tipo de delitos, pero que ahora pues son completamente diferentes, ¿no? Es lamentable de verdad ver lo que sucede en Teuchitlán y creo que es un recordatorio, ¿no? De la importancia que tiene poder llegar también a transformar una política de abandono que hubo durante muchísimo tiempo en nuestro país, que vemos las explicaciones que han dado, por ejemplo, de la Fiscalía Estatal, y no entendemos cómo es posible que durante 6 meses no hubo el procesamiento ni de huellas, ni de, por ejemplo, la ropa que había, cómo hubo declaraciones de gente que había estado dentro del predio, ¿no? Sobre el involucramiento de autoridades locales y no hubo una investigación al respecto, ¿no? Entonces,
pues es muy doloroso, y muy doloroso también ver que haya quienes han querido aprovechar, algunos políticos de oposición, ¿no? Para intentar sacar ventaja política, ¿no? Me parece absolutamente inaceptable, y qué bueno, por ejemplo, que hoy estamos viendo una presidenta como Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está coordinada también con las autoridades estatales, y que no solamente eso, sino que ha hecho una serie de propuestas que se dieron a conocer en la conferencia matutina para hacer reformas que yo creo que son urgentes, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de eliminar las 72 horas que antes se tenía que esperar para empezar la búsqueda de las y los desaparecidos, me parece que eso ya no está vigente. La propuesta, por ejemplo, de que entre las fiscalías estén comunicadas de los datos de los desaparecidos, porque antes, ¿qué pasaba, no? Si tú tenías un desaparecido en Chihuahua, ¿no? Pero no tenías los datos, por ejemplo, si había aparecido en algún otro estado del país. Yo creo que es un tema, la verdad, que a todos nos cuesta, ¿no? Y duele un montón, como bien dices, Camila. Pero lo que sí a mí me cuesta es que nos duele a todas y a todos, pero es que hay gente a la que no le duele y que realmente lo utiliza. O sea, esto que se menciona de los bots es el ejemplo de cómo hay veces que hay gente que nada más quiere hacer provecho, ¿no? De este tipo de situaciones, y creo que ahí es donde como ciudadanos tenemos que tener como mucha conciencia, informarnos muy bien de lo que está pasando. Por ahí yo veía que decían que era el Ayotzinapa de este sexenio, que nos duele igual que Ayotzinapa, por supuesto que nos duele igual, y eso es parte del humanismo mexicano, ¿no? Que nos duele el dolor ajeno, pero hay diferencias sustanciales, no es un crimen de Estado. Como bien dices, se están proponiendo inmediatamente acciones clave para combatir este problema, que además, desafortunadamente, no tenemos la clave, la solución mágica de un día para otro, porque es un problema muy complejo que venimos cargando de muchos años, ¿no? Y en esto yo creo que pues todos y todas tenemos que estar presentes, revisando qué es lo que está pasando, actuar de la parte que nos corresponde, pues con mucha responsabilidad, mucha seriedad y mucho respeto, sobre todo a las víctimas. Y seguir avanzando en el tema de raíz, para poder pacificar a nuestro país, para poder garantizar que los jóvenes no sean víctimas y no sean atrapados por el crimen organizado, darles oportunidades. Hablábamos precisamente de jóvenes construyendo el futuro, de atender las causas de la pobreza, de la desigualdad, de algo que a estos cuates jamás les ha importado. Y tener algo bien claro, que existe una línea clarísima entre crimen organizado y gobierno, algo que no existía antes. Lo vimos con Genaro García Luna, cuando se mezclaba absolutamente todo y había una enorme impunidad, se privilegiaban grupos del crimen sobre otros, los mismos secretarios de seguridad involucrados en todos estos actos inhumanos. Entonces, hoy lo que podemos ver es una estrategia clara, una diferencia clarísima sobre gobierno y delincuencia, y sobre todo atención a las causas. Eso es de lo más importante. Y como bien decías tú, todo lo demás, todo el ruido exterior, la manipulación mediática que se ha venido haciendo, y que siempre tenemos que estar conscientes ante este tipo de casos tan dolorosos. Sí, acciones directas que anunció la presidenta para acatar todo eso, ¿no? Y darle la atención debida que pues se necesitaba y se necesita todavía en nuestro país, ¿no? Y que no solamente es Jalisco, sino también el resto de los estados. Y que en concreto es fortalecer mucho al Centro Nacional de Identificación Humana. Esto es fundamental, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana y crear la base